Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mario López Padilla, soy alumno de la UPIG, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, curso la asignatura de Procesos de Manufactura Automotriz. Mi número de boleta es 2019-660364 y pues en este video voy a maquinar una pieza en el torno, que es mi examen de primer parcial de dicha materia. Y bueno, aquí tenemos la pieza que voy a maquinar en el simulador del torno. Tenemos el plano de la pieza con sus respectivas medidas, con el que nos vamos a ir guiando. La escala la voy a trabajar a escala real, 1:1. Y acá en la esquina superior izquierda tenemos las tolerancias, de acuerdo a las medidas de la pieza. Es muy importante recalcar el tipo de material con el que vamos a trabajar, el tipo de material de la pieza. Es un acero tipo F1120. Aquí tenemos las características de este material. Podemos ver que contiene de 0.20 a 0.30% de carbono. Eso nos sirve para ver en qué tipo de aceros al carbono entra. Acá en otra página de un proveedor muy importante de este tipo de material nos dice que los aceros de bajo porcentaje de carbono contienen menos del 0.3% de carbono, que es el caso del material con el que vamos a trabajar. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para leer las recomendaciones generales para operaciones de torneado, que es la siguiente tabla. Y bueno, aquí tenemos aceros de bajo carbono y de libre maquinado con una herramienta de corte de carburo sin recubrimiento. Aquí están sus tres propiedades, que es profundidad de corte, el avance y la velocidad de corte. Una vez conociendo estas tres propiedades, vamos a realizar los cálculos que necesitamos para empezar a maquinar en el torno, que son los siguientes. Y bueno, las condiciones que están subrayadas son las que extraímos de la tabla, que es la velocidad de corte, la velocidad de avance y la profundidad de corte. Con la velocidad de corte vamos a sacar la velocidad angular, ocupando también el diámetro inicial, como se puede apreciar. Ya el resultado nos lo da en revoluciones por minuto. En este caso nos dio un total de 970 revoluciones por minuto. Cabe mencionar que esta velocidad angular se tiene que estar cambiando cada vez que haya un cambio de diámetro, pero en este caso vamos a trabajar con la misma velocidad para optimizar un poco el tiempo. La velocidad de avance, la velocidad lineal de avance se calcula multiplicando la velocidad angular por la velocidad de avance y nos da un total de 339.57 milímetros por revolución. Cabe mencionar que en el simulador del torno solo podemos introducir la velocidad angular, y pues es importante conocer la profundidad de corte, que va de 1.5 a 6.3 milímetros, que es que tanto puede entrar el inserto antes de romperse. En la vida real se utiliza también la velocidad de corte y de avance, pero en este caso pues el simulador no nos permite meter estas condiciones. Una vez dicho lo anterior, ya nos encontramos aquí en el simulador. Vamos a configurar aquí las revoluciones por minuto que tendrá el chuck. En nuestros cálculos nos salió que va a tener un 970.2104 revoluciones por minuto. Presionamos la palanca y vemos que la velocidad que nos permite introducir y que más se acerca es la de 1000, por la que vamos a establecerla. Damos clic y giramos hasta 1000 la perilla. La que también se puede introducir es la velocidad de avance, que es con esta que se está poniendo en verde. Acercamos. Damos clic derecho para poder girarla. Buscamos la más cercana a 0.35, que es la que sacamos de las tablas, y vemos que solo aparece 0.34. La seleccionamos dando clic derecho y movemos hasta 0.34 y volvemos a fijar con clic derecho. Ya está establecida también. Y bueno, el siguiente paso es configurar las longitudes de nuestra barra inicial. Como se puede observar en el dibujo de la pieza, la longitud total de la pieza es de 165 milímetros, por lo que nosotros vamos a
a usar 170 milímetros por si nos equivocamos, tener posibilidad de corregir la pieza sin tener que volverla a empezar de nuevo. El diámetro mayor que aparece en la pieza es de 29 milímetros, por lo que nosotros vamos a introducir 30 milímetros para poder hacer un cilindrado antes de comenzar la pieza. El offset solo es que tanto sale del chuck, eso vamos a poner lo máximo que se pueda para poder trabajar más a gusto sobre la pieza. Una vez establecidas las dimensiones de la barra, lo siguiente es establecer o seleccionar el portainserto adecuado. Se encuentra en esta barra de herramientas, seleccionamos donde está el portainserto y aquí tenemos muchos que podemos elegir de acuerdo al corte que vamos a realizar. En este caso, como vamos a empezar con un desbaste en dirección longitudinal, nos conviene seleccionar un portainserto que corte en dirección longitudinal y transversal. Por ejemplo, el que voy a seleccionar es el número 32. Lo seleccionamos y como podemos ver aquí ya aparece el portainserto en la torreta. Cambiamos de vista y activamos los nonios del movimiento del carro transversal y el nonio del movimiento del carro longitudinal. Son estos dos. El de la izquierda es para movimiento longitudinal y el de la derecha para movimiento transversal. Ya listo el portainserto, el siguiente paso es energizar el torno para poder hacer girar el chuck. El torno se energiza del botón negro, damos clic y ahí está ya energizado. Vamos a hacer girar el chuck con esta palanca. Al comenzar a maquinar una pieza es recomendable primero realizar un careado y realizar un cilindrado. En este caso, por cuestiones de tiempo, solo vamos a realizar el careado. Energizamos. Vamos a darle 1 milímetro de profundidad de corte en dirección longitudinal y el avance lo vamos a hacer en dirección transversal. Bueno, ahí me pasé un poco, pero no hay problema porque la medida de la pieza lo permite. Para eso dejamos una longitud mayor. Y comenzamos el desbaste en dirección transversal. Vamos a volver a posicionar el nonio en 0. Ahí está. Bueno, el siguiente paso es iniciar a darle forma a la pieza. Comenzaremos haciendo un desbaste en dirección longitudinal de 15 milímetros con profundidad total de corte de 18 milímetros, ya que pues este torno se ajusta automáticamente para solo quitar la profundidad que se indica, ya que pues hay otros tipos de torno que, por ejemplo, si metemos 18 de profundidad, en realidad quitan 36 porque está desbastando de los dos lados, porque es un movimiento circular. Hay que tener en cuenta antes de iniciar el desbaste la profundidad de corte permitida, que es la que leímos al principio en las tablas, que va desde 1.5 milímetros a 6 milímetros, que es lo máximo de profundidad que podemos meter con este inserto. Por lo que vamos a tener que hacer 3 desbastes de 6 milímetros de profundidad para en total dejar un diámetro de 12 milímetros, que es la primera parte de la pieza. Entonces vamos a comenzar. Vamos a meter una profundidad de 6 milímetros en dirección transversal.
comenzamos el desbaste en dirección longitudinal. Recordemos que debemos de desbastar hasta 15 milímetros. Ahí está. Y así hacemos otros 3 cortes. Y bueno, aquí ya hemos hecho los siguientes 2 desbastes de 6 milímetros de profundidad de corte. Para comprobar que el diámetro haya quedado de 12 milímetros, vamos a usar el vernier. Apagamos el chuck y comprobamos con el vernier. Y bueno, efectivamente vemos que más o menos está ahí entre 12 milímetros. No marca exactamente porque pues este vernier es un aproximado solamente, pero está muy cerca del 12, quiere decir que lo hicimos correctamente. Bueno, el siguiente paso es hacer el cono. Como se puede observar en el dibujo, es comprobada esta medida. De lo siguiente es hacer un cilindrado a lo largo de toda la barra, ya que vemos que el diámetro mayor de la parte que sigue es de 29 y es el diámetro mayor de toda la pieza, por lo que no hay problema si le hacemos el cilindrado a toda la pieza. Entonces vamos a posicionar nuestro portainserto, esto ayudándonos moviendo el carro principal, ya sea en dirección transversal o longitudinal, y posicionamos la esquina del inserto con la esquina de la barra, aquí donde estoy apuntando con la flecha, para hacer nuestra 0 pieza y hacer el cilindrado de 1 milímetro, ya que el diámetro con el que está ahorita es de 30 milímetros. Entonces lo movemos, encendemos el chuck y lo posicionamos en la esquina para hacer nuestra 0 pieza. Recordamos que cuando salga la primera rebaba, ahí hacemos nuestra 0 pieza. Ahí está. Y metemos 1 milímetro de profundidad de corte en dirección transversal y hacemos el desbaste en dirección longitudinal hasta el final de la barra. Ahí me pasé un poco, pero está dentro de la tolerancia. Y hacemos el desbaste. Ahí regresamos el portainserto a la posición donde inició para continuar con las operaciones en la barra. Vemos que aún sigue saliendo un poco de rebaba, esto es porque el inserto también tiene filo en la parte de arriba. Y bueno, ahí ya hicimos el cilindrado. Como podemos observar en el dibujo, de aquí en delante sigue una parte cónica, pero no la podemos hacer así como llevamos en la dirección que llevamos el corte, ya que sería hacer un desbaste con una profundidad de corte muy grande, por lo que el inserto tronaría. Sí se puede, pero el inserto se rompería, por lo que tenemos que darle vuelta a la pieza y empezar a maquinar del otro lado de la pieza hasta llegar a esa parte, para ahora sí hacer el procedimiento correcto sin que se truene el inserto. Entonces volteamos la pieza en este botón que está acá. En la vida real tiene una llave el chuck, se le afloja y se puede voltear la pieza. Entonces ya vemos que ya se volteó la pieza. Lo primero que vamos a hacer es revisar el dibujo. Y bueno, ya una vez volteada la pieza, lo siguiente que vamos a hacer es dejar la longitud correcta ya de la pieza. Como podemos ver en el dibujo, la pieza mide un total de 165 milímetros, por lo que vamos a rebajar o a devastar lo que sobra. Aquí tenemos que meter una profundidad de corte en dirección longitudinal y hacer el avance en dirección transversal hasta que dejemos la longitud correcta. Elegimos la barra a un principio de
170 milímetros, por lo que solo tenemos que meter una profundidad de 5 milímetros. Esto pues lo podemos hacer en una sola parte. Vamos a hacerlo. Igual seguimos el procedimiento de los desbastes anteriores, haciendo 0 pieza cuando toque la esquina del inserto con la esquina de la barra y salgan las primeras rebabas. Encendemos el chuck. Y aquí hacemos nuestro 0 pieza. Metemos una profundidad de corte de 4 milímetros en dirección longitudinal, ya que ya habíamos hecho un careado de 1 milímetro, y así la longitud de la pieza nos quedará de 165 como dice en el dibujo. Pues aquí metemos la profundidad de corte en dirección longitudinal de 4 milímetros. Y el avance lo metemos en dirección transversal por todo el diámetro. Que dejen de salir rebabas. Cuando metemos esto regresamos el portainserto hasta que el número quede en cero en la posición inicial donde empezamos. Ahí ya dejaron de salir, lo regresamos hasta cero. Siguen saliendo rebabas, es porque el inserto tiene filo ahí. Y ahí ya quedó en cero. Para comprobar que la longitud total de la pieza sí quedó de 165 milímetros, vamos a utilizar el vernier para medirla. Y bueno, ahí se puede apreciar que sí, efectivamente quedó de 165 milímetros, lo cual quiere decir que hicimos un desbaste correcto de material. Ahora, como podemos observar en la sección final de la pieza, aquí aún tiene un diámetro de 30 milímetros. Esto es porque de aquí de esta parte es de donde el chuck estaba sujetando la barra, por lo que no se podía continuar con el desbaste que hicimos de 1 milímetro. Por eso aún tiene el diámetro de 30 milímetros. Y bueno, como se observa en el dibujo de definición, el siguiente paso es realizar un desbaste de profundidad de corte de 4 milímetros para disminuir el diámetro a 26 milímetros. Este desbaste se puede hacer en una sola operación, ya que la profundidad está en el rango permitido. Entonces vamos a realizar el desbaste. 4 milímetros de profundidad de corte en dirección transversal. Con cuidado de no pasarnos porque no tenemos margen de error. Y el avance lo realizamos en dirección longitudinal hacia la izquierda, 40 milímetros.
Ahí está. Regresamos el portainserto a su posición inicial. Es sencillo recordar hasta que no marque 0. Hay que checar con el vernier si la medida que hicimos, el desbaste que hicimos fue correcto. Tenemos que comprobar que el diámetro haya quedado de 26 milímetros. Y bueno, ahí podemos ver que efectivamente el diámetro es de 26 milímetros. Con la ayuda de los nonios vamos a mover el carro principal hasta acomodar el portainserto donde donde la esquina del inserto toque la esquina del diámetro mayor de la barra para hacer nuestra 0 pieza y continuar con la operación. Como podemos ver en el dibujo de definición, aquí vamos a hacer un desbaste de 1 milímetro para reducir el diámetro de la barra a 28 milímetros, como lo podemos ver en el dibujo. Este desbaste va a tener una longitud de 8 milímetros, de 9, perdón. Entonces vamos a comenzar. Metemos una profundidad de 1 milímetro. Y de longitud, y metemos el avance en dirección longitudinal de 9 milímetros. Ahí está. Regresamos y checamos con el vernier a ver si las medidas son correctas. Y bueno, podemos ver que aquí el diámetro se aproxima mucho a 28, ya que el vernier no es muy exacto, pero quiere decir que hicimos el desbaste bien. Checamos que la longitud haya quedado de 9, de 116, y pues sí, efectivamente va de 116 a 125 aproximadamente, quiere decir que sí tiene una longitud de 9. Y continuamos con el proceso. Vamos a cambiar de inserto, de portainserto, y vamos a elegir uno que tenga solo corte transversal para abrir una ranura para poder seguir con los desbastes. Vamos a elegir el de 5 milímetros. Hacemos nuestro 0 pieza en donde termina el diámetro de 28, que es aquí donde estoy señalando con el puntero. Y hacemos nuestra 0 pieza. Como tenemos un diámetro de 29 y queremos llegar hasta 20, pues vamos a meter una profundidad de 9 milímetros. En este caso no hay problema porque el inserto solo corta transversalmente.
inserto moviendo el carro principal o el carro de movimiento transversal hacia atrás. Y checamos si el diámetro que quedó es de 20 con el vernier. Y bueno, podemos ver que ahí el diámetro quedó justo de lo que estábamos buscando, de 20 milímetros. Ahora procedemos a hacer los siguientes desbastes. Como se observa en el dibujo, el diámetro de 20 debe de tener una longitud de 46 milímetros. Como el inserto que acabamos de meter tiene un anchor de 5 milímetros, ya solo hace falta desbastar 41 milímetros, por lo que vamos a hacer desbastes longitudinales con profundidad de corte transversal en dirección transversal. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el inserto por uno que tenga corte longitudinal. Vamos a usar el número 23. Quitamos el que tiene y vamos a hacer nuestro cero pieza en esta esquina. Movemos con la ayuda de los nonios, encendemos el chuck y donde salga la primera rebaba, hay que recordar, eso es muy importante. Ahí está. Hay que recordar la profundidad de corte permitida para este cierto tipo de material, que era de 1.5 hasta 6 milímetros como máximo. Entonces como se tienen que retirar 9 milímetros, vamos a hacerlo en dos cortes de 4.5 milímetros cada uno para no dañar el inserto. Y metemos el avance en dirección longitudinal 41 milímetros. Y volvemos a hacer lo mismo para dejar el diámetro de 20. Y bueno, aquí ya terminamos esta parte, la parte donde la barra debe de quedar con diámetro de 20 milímetros y con una longitud de 46 milímetros. Comprobamos esto con el vernier. Bueno, vemos que el diámetro está correcto y ahora vamos a comprobar la longitud de ese diámetro. De 70.7 a 116.7, efectivamente hay 46 milímetros, quiere decir que la medida está correcta y la longitud y el diámetro también. Entonces vamos a continuar con la parte que presenta forma cónica. Para esto revisamos el dibujo de definición y aquí lo tenemos. Vemos que aquí está el ángulo de 4 grados con 40 minutos y 39 segundos. Esto viene equivaliendo a 4.7 más o menos. Entonces está más próximo a redondearse a 5 grados, ya que en el simulador nos permite meter solo enteros, sin puntos decimales. Entonces ese ángulo es el que vamos a girar la torreta. Vamos a ver en el simulador. Como podemos ver aquí, si giráramos la torreta empezaríamos de este lado y terminaríamos justamente acá, pero no nos lo va a permitir porque chocaríamos con el chuck. Entonces le tenemos que dar vuelta a la pieza. Si empezamos los desbastes diagonales de izquierda a derecha, podremos controlar la profundidad de corte. Voy a cambiar de vista para retirar el carro.
¿Esto por qué? Porque tenemos que sacar todo el avance de la torreta. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces sacamos el nonio que mueve la torreta. Todo lo que se pueda. Y giramos los 5 grados. Podríamos calcular también la hipotenusa, pero en este caso no se ocupa porque si hicimos todas las medidas bien, debe de coincidir exactamente con el final del diámetro mayor. Entonces giramos 5 grados y procedemos a hacer nuestra 0 pieza justo en esta esquina. Nos ayudamos de los nonios que mueven el carro de movimiento longitudinal y el carro de movimiento transversal. Y hacemos nuestra 0 pieza. Ahí está. Entonces vamos a hacer dos cortes, uno de, como tenemos que meter una profundidad de corte de 9 milímetros, vamos a hacer dos cortes, uno donde metamos una profundidad de 6 milímetros y el otro pues de 3 milímetros, y justo nos debe coincidir que el cono termine justamente en la orilla. Entonces empezamos con el del movimiento transversal, vamos a meter 6 milímetros de profundidad. Y ahí está. Y comenzamos el desgaste diagonal con la ayuda del nonio que solo mueve la torreta. Hasta que deje de salir entre baba. Y ahí está, regresamos a nuestra tercera pieza. Y vemos que ya va adaptando la forma del cono. Y bueno, ya el otro desgaste de 3 milímetros no lo voy a grabar para optimizar tiempo. Y bueno, aquí como vemos ya tenemos el cono terminado. Vamos a checarlo con el vernier y vemos que coincidió perfectamente, por lo que quiere decir que las medidas las hemos estado trabajando bien. Ahí está. Y lo siguiente pues es hacer los chaflanes que se pueden ver ahí en el dibujo de definición.
procedemos a mover nuestro carro principal y le damos el ángulo que queramos hacerle, con el que queramos hacer el chaflán, ya que en este caso el chaflán de la orilla de la pieza es libre, no nos dan un ángulo específicamente. Y bueno, antes de realizar el chaflán vamos a cambiar de inserto para que sea de portainserto para que sea un poco más fácil. Vamos a elegir el número 11. Y giramos grados. Acomodamos y comenzamos a hacer el chaflán. Y pues vamos a meter profundidad. Apagamos el chup y damos la vuelta a la pieza para realizar el chaflán del otro lado. Igual con el mismo ángulo, apagamos el chup y comenzamos a meter profundidad. Y ahí está también. Como se puede apreciar, aún nos sigue faltando este chaflán. Para eso habíamos dejado esta sección de 9 milímetros, porque el chaflán empieza a los 5 milímetros de donde empieza la sección que tiene el diámetro de 28 milímetros, o sea, en esta esquina que estoy señalando. Ahí vamos a meter un ángulo, vamos a girar la torreta a un ángulo de 45 grados respecto a la vertical, ya que son 135 respecto a la horizontal. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a cambiar de inserto para que sea más sencillo. Igual lo vamos a dejar así como está, 45 grados, y vamos a hacer nuestra 0 pieza justo donde empieza la sección que tiene de diámetro 28 milímetros. Pieza, y a partir de ahí recorremos 5 milímetros en dirección longitudinal hacia la izquierda. Ahí está. Y justo aquí es donde va a empezar nuestro chaflán. Metemos profundidad en dirección diagonal con el nonio que mueve solo la torreta.
vemos que nuestra pieza ya ha quedado bien en el vernier y vemos cómo ha quedado el chaflán. Y bueno, ya solo quedaría hacer un barreno por la parte de atrás. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de una broca y el contrapunto. Aquí vemos que según el dibujo de definición tiene un diámetro de 20 el barreno. Acá está. Y una profundidad de 20. Entonces vamos a buscar la broca adecuada. Seleccionar acá. Bueno, primero vamos a salir de esta vista para que podamos ver el cambio. Vamos aquí en Drill Choke y aquí está el diámetro de la broca. Vamos a elegirlo de 20. Está. Y movemos el contrapunto. Activamos el nonio del contrapunto de arriba y avance del contrapunto. Y vamos a hacer nuestra 0 pieza. La punta de la broca aproximadamente mide 5 milímetros. Esa profundidad no la da el dibujo de definición, pero como ya la sabemos teóricamente, entonces más o menos se tiene que meter una profundidad de 25 milímetros para que quede como en el dibujo. Igual la vamos a estar midiendo con el vernier. Retiramos primero nuestro portainserto moviendo el carro de movimiento transversal para que no nos estorbe en la próxima operación. Y encendemos el chuck y empezamos a meter avance al contrapunto. Vamos a hacer 0 pieza igual cuando saque la primera rebaba. Y también es importante ver la velocidad de tiro para que actúe de forma correcta la broca. En este caso ya está la correcta. Y ahí está, hacemos nuestra 0 pieza. Y como ya lo mencioné, la punta de la broca hasta aquí aproximadamente mide 5 milímetros. En el dibujo esa parte no la cuentan, solo nos dan la profundidad de aquí hacia atrás. De aquí hacia atrás nos dicen que la introduzcamos 20 milímetros, por lo que en realidad vamos a hacerlo 25 milímetros. Comenzamos. Ya iban 20, pero como dijimos que 25 por la punta de la broca, ya solo metemos otros 5 milímetros de profundidad. Y ahí está. Tomamos el chuck y realizamos la medida con el vernier. Bueno, lo prendemos y podemos hacer hacia atrás el contrapunto para alejar un poco la broca. Y así poder voltear la pieza y más fácil medir. Volteamos la pieza y ahora sí checamos con el vernier.
y pues como podemos ver está muy aproximado a 20, lo cual quiere decir que hicimos el barreno de la medida correcta. Y pues así terminaría ya nuestra pieza. Ya solo para comprobar vamos a volver a medir cada sección para ver si son las correctas según el dibujo de definición. Bueno, comenzamos por aquí. Hasta aquí debe de medir 20. Vemos que sí está muy aproximado a 20 milímetros. Hasta aquí debe de medir 49. Igual vemos que está muy aproximado. Hasta aquí debe de medir 95 milímetros. Igual está muy aproximado. Hasta aquí debe medir 150 milímetros y vemos que está exactamente. Y pues toda la pieza completa mide un total de 165 milímetros. Que como podemos ver está exactamente. Y pues ya con esto finalizamos el video. Hasta la próxima.